Bueno, vamos a terminar de ver algunas cuestiones más sobre las series de Fourier. Hoy nos quedamos viendo un ejemplo. Voy a hacer un breve ejemplo y resumen de lo que tenemos hecho hasta ahora para tener más o menos claro dónde estamos, ¿vale? No sé ahora mismo si el ejemplo lo terminé o lo empecé o lo dejé a medias. Ahora sí, eso me lo comentáis. Pero bueno, la idea esencialmente es recordar que es asignar a una función una serie que en su formato más simple pues esa de ahí, cuando uno define una función que sea periódica en el intervalo menos pi, pi, la extiende por periodicidad a todo R, ¿vale? Y entonces uno tiene asociado a cada función una serie en la que los coeficientes ya sabemos un poco cómo valen. Normalmente no vamos a trabajar en intervalos menos pi, pi, sino que normalmente uno puede trabajar en un intervalo AB cualquiera. Y ya vimos cómo quedan los coeficientes cuando uno está en un intervalo AB. Esencialmente es la misma serie, salvo que en lugar de hay un n aparece una cosa un poquito distinta, ¿vale? Y los coeficientes se adaptan a eso. Pero normalmente no usamos un intervalo AB general, sino lo que usamos es un intervalo de la forma 0L, ¿vale? Yo defino una función f en 0L de manera que tenga la posibilidad de asignar a una función una serie en la que solamente haya senos o solamente haya cosenos. Si quisiera las dos, también lo podría hacer, simplemente, por ejemplo, usando las dos series, una para el seno y otra para el seno, y multiplicando por un medio. Pero típicamente lo que hacemos en este caso es hacer una extensión de esta función, que está definida en el intervalo 0L, a una función, voy a llamarla f tilde, en el intervalo menos LL, y entonces los coeficientes y la serie de Fourier queda del siguiente modo. Queda el coeficiente a sub 0 más la suma desde 1 hasta infinito de... Aquí queda algo diferente, no queda n, sino queda n pi partido por L. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Y donde ahora los coeficientes a sub n valen 1 partido por L, integral de f en el mismo sitio, y el b sub n el correspondiente con el seno. ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Pues que esta función f tilde que yo extiendo al intervalo menos LL, si la tengo en el intervalo 0L, esta extensión la puedo hacer de muchas formas. Es decir, yo puedo considerar lo que a mí me dé la gana en el intervalo menos L0, pero típicamente voy a hacer dos tipos de extensiones. Voy a hacer una extensión que llamo par y que va a ser la misma f entre 0 y L y f de menos x entre menos L y 0, ¿vale? O puedo hacer esta otra extensión, que es coger f en el 0L y menos f de menos x en el menos L0, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una extensión y otra? Pues que en este caso, al tener una extensión par, los coeficientes de Fourier del seno van a desaparecer porque tendría una función par por una función impar y esta integral en un intervalo simétrico es 0, y estas en el intervalo menos LL realmente se escribirán siempre como 2 partido por L, la integral entre 0 y L. ¿Vale? Mientras que en este segundo caso, como he hecho una extensión impar, ¿vale? He hecho una extensión impar, pues entonces en este caso los coeficientes a sub n serían 0 y los b sub n, otra vez exactamente igual, aparecen como la mitad de la integral ahí, ¿de acuerdo? Y en cualquiera de los dos casos, lógicamente estas funciones f tilde son la misma función al intervalo 0L. Por lo tanto, aquí voy a tener una serie solamente para coseno, o aquí voy a tener una serie solamente para seno, que es exactamente igual de válida en un caso que en otro. Lo que pasa es que en el otro trozo es completamente diferente. Pero a efectos de la función en el 0L,
tengo la posibilidad de elegir una serie solo en seno o una serie solo en coseno. Pero también podría hacer una serie en senos y cosenos haciendo cualquier otra extensión que no sea ni par ni impar en el intervalo menos NL, por ejemplo 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo 0, la única diferencia es que ya no podría poner aquí un 2, tendría que poner un 1, y ahí tendría una serie en senos y cosenos que me reinterpreta a la función en el 0L, ¿de acuerdo? Así que eso lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Qué pasa si lo que tengo es una función en intervalo AB, cualquiera? Pues en realidad tampoco es mucho problema. Porque podría usar, por supuesto, los coeficientes ahí, pero como al final yo esa función la voy a reproducir de forma periódica a todo R, pues yo me puedo coger el periodo en el menos pipí o en el 0L. ¿De acuerdo? Así que yo me puedo llevar, imaginaos que yo tengo aquí una función f de x igual a x en el intervalo 2, 3. ¿Vale? Pues en lugar de coger esa función, yo cojo su extensión periódica y como es periódica, en lugar de cogerla en el 2, 3, la cojo en el 0, 1. Y puedo reproducir otra vez exactamente lo mismo. Solo sí. ¿Puede ser de 0 a 5? Puede ser donde tú quieras. Solo hay un pequeño detalle que hay que tener cuidado. Ojo, la función f de x en 2, 3 extendida por periodicidad, ¿cuál es? Pues tú te coges aquí el 2, 3. La función x sería esta. Extendida por periodicidad es esta. ¿Vale? La función f de x igual a x en el 0, 1 extendida por periodicidad no es la misma función. En el 0, 1 sería esta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es esta la que te tienes que traer aquí y luego extenderla. ¿Vale? O sea que no es lo mismo la función f de x en el 2, 3 extendida por periodicidad que la función f de x igual a x en el 0, 1 extendida por periodicidad. Pero a fin de cuentas te coges el tramo, te la traes aquí, es decir, esta función en el 0, 1 te la traes aquí, que será sencillamente un desplazamiento, y esta es la que extiendes por periodicidad. ¿De acuerdo? O sea que al final siempre puedes trabajar en un intervalo 0L si has cogido correctamente la función. Por eso normalmente el intervalo B pues no es relevante. ¿Vale? Entonces, creo que estábamos haciendo un ejemplo, pero recordad que no lo terminamos o simplemente lo empezamos, que era precisamente la función f de x en el 0, 1. F de x igual a x ¿vale? Creo que solamente lo empezamos, ¿no? Lo comenté que lo iba a hacer o calcule coeficientes. No calculamos los coeficientes, ¿no? Bueno, pues vamos a calcular los coeficientes y vemos cómo ahí voy a tener una serie en senos o una serie en cosenos para la misma función. ¿Vale? Entonces esta función que es igual a x en el intervalo 0, 1, pues yo para calcular una serie de Fourier de esa función puedo hacer varias cosas, ¿eh? Puedo simplemente prolongarla como me dé la gana entre el menos 1 y 0 para tener un intervalo simétrico y aplicar una serie Fourier. Lo que pasa es que no tiene mucho sentido, es más sencillo extenderla de forma par, ¿vale? De manera que en este caso la función sería la x en el 0, 1 y la menos x en el menos 1, 0, ¿vale? Al extenderla de forma par, ¿qué va a pasar con los coeficientes? Pues que los b sub n van a ser 0 y los a sub n van a quedar... En realidad sería la integral entre menos 1 y 1 de esta función, pero sabemos que al ser par queda 2 partido por el L, que vale 1, integral entre 0 y 1, de la función en la parte derecha, que es x, de npi partido por L, L vale 1, insisto, L vale 1, por tanto sería npi partido por x, ¿vale? Y esto, bueno, pues ahora calculo los coeficientes. Bueno, lo voy a calcular ahora y luego acudimos a la del seno. Entonces, esto es sencillamente una integración por parte, una vez más, sería 2, aquí si cojo u como x y diferencial de v como el coseno de npi x, v entonces será 1 partido npi seno de npi x, ¿vale? Pues entonces esto quedará 2 veces, aquí quedaría el u por el v, que es x seno de npi x partido por npi entre 0 y 1, menos
Pues v diferencial de v sería la integral entre 0 y 1 de 1 partido por n pi seno de n pi x. ¿Vale? Y bueno, pues esto es muy sencillo porque para x igual a 1 esto sale el seno de n pi, el seno de n pi siempre es 0, para n igual a 0 y sale 0, o sea que ahí no hay nada. Y aquí la integral de menos 1 partido n pi seno de n pi x, la integral es el coseno de n pi x partido por n pi con signo menos, o sea que sería 1 partido n cuadrado pi cuadrado coseno de n pi x entre 0 y 1 y con un 2 delante que no lo quiero perder. ¿Vale? Y esto simplemente es 2 partido n cuadrado pi cuadrado coseno de n pi, que es menos 1 elevado a n, ya lo hemos visto varias veces, menos coseno de 0, que es 1. ¿Vale? Eso es. Y eso es, vale 0 en los pares y vale menos 2 ese paréntesis en los impares, por lo tanto esto vale menos 4 partido n cuadrado pi cuadrado para n impar y 0 para n par. Así pues yo puedo asignar la serie escribiéndola del siguiente modo. La función x tiene asignada una serie, perdón, aquí me falta el a sub 0, que no lo he calculado. El a sub 0 no lo puedo calcular aquí porque para n igual a 0, lógicamente no puedo dividir ahí por n, o sea que el a sub 0 hay que calcularlo aparte, que sería 2 integral entre 0 y 1 de x, que es x cuadrado partido por 2 entre 0 y 1, por 2, y eso es simplemente 1. ¿Vale? O sea que el a sub 0 vale a sub 0 partido por 2, sería 1 medio, más la suma desde 1 hasta infinito de esos coeficientes de ahí, que bueno, pues si lo escribo en formato impar-par, pues el impar lo escribo como 2n menos 1, que sería menos 4, 2n menos 1 por pi cuadrado, por el coseno de 2n menos 1 pi x. ¿Vale? En formato impar, y ahí no aparecen los pares. Lógicamente, para n igual a 1 estoy produciendo el 1, así que correcto. Eso es si hago esa extensión impar, ¿de acuerdo? Si hago esa extensión impar. Pero si en lugar de hacer esa extensión impar hago la extensión par, es decir, si considero la f tilde como x y menos x, en realidad fijaros que estoy considerando x, la función x en todo el intervalo menos 1, 1, es decir, que esto nos va a x. Entonces lo que estoy haciendo es considerando esa función, ¿vale? La función igual a x simplemente, pero a efectos de cálculo de los coeficientes, ahora los a sub n van a ser 0, todos, porque la función es impar y por tanto la integral en intervalo simétrico es 0 y la integral la función por el coseno también es impar. Y la b sub n, ¿vale? Pues quedaría entonces como 2 veces la integral entre 0 y 1 de la función x seno, en este caso de n pi x, diferencial de x. ¿Vale? Simplemente el coeficiente que da pues la función por el seno en el intervalo 0, 1. Otra vez igual, esto sería una integral muy similar, integral por parte, aquí va a quedar 2, si esto es lo mismo, lo que pasa es que en lugar de un seno es un coseno, así que queda al revés, va a quedar el v que ha de quedar 1 partido n pi del coseno con signo menos, sería que da menos x partido por n coseno de n pi x entre 0 y 1, ¿vale? Y luego quedaría un signo menos, pues un más 1 partido n pi integral entre 0 y 1 del coseno de n pi x. ¿Vale? Y esto queda, pues, para x igual a 1,
Aquí queda coseno de pi, que es menos 1 elevado a n, con un menos sería menos 1 elevado a n más 1 partido por n, con un 2, y para x igual a 0 sale 0, y esto es 1 partido por n cuadrado pi cuadrado seno de n pi x entre 0 y 1, y el seno en n pi y el seno en 0 se anula, por lo tanto ahí no hay nada, queda simplemente 2 partido por n menos 1 elevado a n más 1. ¿Vale? Por lo tanto, la función x, en este caso, tiene asignado una serie, ahora le acabo de decir en todos los términos, de 2 partido por n menos 1 elevado a n más 1 seno de n pi x. Entonces, fijaros que tengo la posibilidad de elegir si quiero una serie solo en senos o una serie solo en cosenos. Y eso, al final, cuando veamos la forma de resolver los problemas por separación de variables, pues en algún momento, pues el propio problema nos va a pedir si la serie que tengo que usar es de senos o la serie que tengo que usar es de cosenos, pero en cualquier caso ya sé cómo asignarla. ¿Vale? ¿Y para tener la serie completa? La serie completa puedo hacerlo de varias formas. Podría, por ejemplo, combinar las dos. Entonces yo podría, por ejemplo, un medio de esta más un medio de esta me va a dar la misma función. ¿De acuerdo? Y entonces tendría una combinación de las dos series. O podría haber hecho una extensión aquí, como tú quieras. Por ejemplo, con 0. Y calcular los coeficientes. Con la diferencia de que el coeficiente ya no queda por 2. Sería multiplicado por 1. Pero bueno, es como multiplicar por un medio. Es que en el fondo es lo mismo. ¿Vale? Estás haciendo lo mismo. Sería una extensión. O puedes extender aquí como te dé la gana, que no tenga paridad. Porque en el momento que tenga paridad, pierdes el seno o pierdes el coseno. Si es impar, pierdes el coseno. Si es par, pierdes el coseno. Entonces tú prolongas aquí como te dé la gana. Lo que pasa es que es gana de complicarte la vida. Prolonga por 0 y ya está. ¿Vale? La diferencia, ahora lo vamos a ver luego con los dibujos, es que cuando dibujas la serie entera, pues en un caso aquí, esta está dibujando una serie que se va a parecer a esta. Aquí vas a estar dibujando a una serie que se parece a esta. Y en el otro caso estaría dibujando una serie que se parece a esta. ¿Vale? Ahora veremos los dibujos, luego a continuación. ¿Vale? O sea que, en definitiva, hay mucha flexibilidad a la hora de poder calcular. Normalmente siempre buscamos senos o solo cosenos. Normalmente. Es raro que aparezca algo en la que sea necesario emplear las dos. Sí. Porque si tú tienes una función impar, cuando multiplicas f de x por el coseno de x, de n pi x o de lo que quieras, esta es par y esta es impar. Cuando multiplicas una impar por una par, sale una impar. O sea que esto también es impar. Y por tanto, la integral en un intervalo simétrico es 0. Así que lo que son los términos del coseno, los a sub n, todos son 0. ¿Vale? Vaya. Bueno, pues vamos a ver un detalle más, y es que en realidad las series de Fourier se pueden montar también desde el punto de vista complejo, que de hecho es un poquito más cómodo en realidad. Lo que pasa es que para eso hay que haber visto variable compleja con detenimiento, y de hecho pues algunas de las cosas se reducen al estudio de números complejos. Pero bueno, vamos a ver simplemente cómo se monta desde el punto de vista complejo, que en el fondo es lo mismo, pero bueno, usa los complejos básicamente, ¿vale? En lugar de asociar una serie trigonométrica, como hemos visto en senos y cosenos, en realidad a una función f se le puede asociar, una función f real se le puede asociar una serie que es un poquito particular. Son series complejas. En las series complejas típicamente, en lugar de el n ir desde el 1 hasta el infinito, son series enteras en las que el n varía en todos los enteros. Y aparece de esta forma. ¿Vale? Aparece de esa forma. Unos coeficientes por la exponencial compleja. E elevado a inx, donde x es real, n es entero, e y es la unidad imaginaria. ¿Vale? Entonces voy a poner en combinación una con otra y vas a ver que en definitiva va a ser lo mismo, y es como un poquito más limpia. Los coeficientes salen un poquito más simples.
Y de hecho, bueno, pues tiene mucha conexión luego con la transformada de Fourier, porque básicamente es la misma definición extendida a todo R. Entonces simplemente se trata de usar aquí la fórmula de Euler para ver que esta serie, claro, esto es una serie, fijaros, infinita, las series complejas se suelen considerar así, infinitas, entonces la voy a separar en lo que sería el término C0, que es el n igual a 0, y voy a juntar los términos positivos y negativos, es decir, el C sub 1 con el C sub menos 1, el C sub 2 con el C sub menos 2, entonces la podría escribir como una suma desde 1 hasta infinito del C sub por e elevado a INX más el C sub menos n por e elevado a I menos NX. ¿Vale? La misma serie, en lugar de escribirla como una serie completa, la voy a escribir como dos mitades de serie, la serie de los positivos y la serie de los negativos, pero número desde el 1 hasta infinito y entonces uso los menos n. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Entonces, si aquí usáis la fórmula de Euler, esto es C sub 0 más la suma desde 1 hasta infinito, de aquí quedaría C sub n por el coseno de nx más I seno de nx. Eso sería la exponencial de I nx. Y aquí esto es la exponencial de I menos nx, que por tanto sería C sub menos n por el coseno de menos nx más I seno de menos nx. ¿Vale? O sea, si usáis la exponencial compleja, aparece en eso. Bueno, por supuesto aquí estoy hablando de f en menos pi periódica. Vale, lo estoy haciendo en menos pi, se podría hacer también otro intervalo, pero ya habría que retocar más cosas. Y ahora voy a agrupar, porque el coseno de menos nx, como el coseno es par, en realidad esto es lo mismo que el coseno de nx. Y el seno de menos nx, como n es impar, perdón, como el seno es impar, es el menos seno de nx. Por lo tanto, si agrupamos, tengo el C sub 0 por un lado, y aquí me va a quedar la suma desde 1 hasta infinito. Fijaros que en coseno tengo C sub n y C sub menos n, ¿vale? Y luego tendría la I, que sale de factor común, del seno de nx, que multiplica el C sub n menos el C sub menos n. ¿Vale? Y si esto lo comparáis con la serie de Fourier trigonométrica, pues entonces el C0 es el A sub 0 medio, ¿vale? El C sub n más el C sub menos n es el A sub n, y el I por el C sub n menos el C sub menos n es lo que llamamos B sub n. ¿Vale? Si lo comparáis con la serie trigonométrica, pues entonces esencialmente la relación entre los coeficientes de la serie de Fourier compleja y de la serie de Fourier trigonométrica, pues son esa relación de ahí. Y de ahí, bueno, pues fijaros que puedo obtener el C sub n fácilmente si multiplicáis por I la de abajo. Esto sería menos C sub n más C sub menos n es igual a I por B sub n. Y entonces simplemente restando la de arriba menos la de abajo tendríamos que 2C sub n es igual a AN menos IBN. O sea que C sub n es 1/2 de AN menos IBN. Y si la sumáis, pues 2C sub menos n es igual a AN más IBN. Por tanto, C sub menos n es 1/2 de AN más IBN. O sea que los coeficientes realmente salen a partir de una combinación de los coeficientes de la serie trigonométrica. De hecho, observar que la primera cosa que se ve es que el C sub n y el C sub menos n son conjugados. ¿Vale? Si conjugáis el C sub n, aparece el C sub menos n. O sea que C sub n es el conjugado del C sub menos n.
o el conjugado del primero o del segundo, me da igual. Y si calculáis el coeficiente C sub n, ¿vale? Si calculáis el coeficiente C sub n, esto es 1/2 del A sub n menos el IB sub n, pero el A sub n ya sabíamos cómo era, esto es 1/2 de 1 partido por pi, la integral entre menos pi y pi del F por el coseno, y luego queda aquí menos I por el B sub n, que vale 1 partido por pi, la integral del F por el seno, como son los coeficientes de Fourier, ¿vale? Y si ahí agrupáis las integrales y el coseno y el seno y la F, pues fijaros, tendría un 1 partido por 2pi al principio, la integral entre menos pi y pi de F por el coseno de nx menos i el seno de nx. Y esto no es más que 1 partido por 2pi, la integral entre menos pi y pi de f por la exponencial de m elevado a menos i nx. O sea, que es el coeficiente que queda, el C sub n. Y si fijáis, el C sub menos n es el conjugado de S, que es exactamente escribir, o bien conjugar aquí, o bien cambiar por n por menos n, que es exactamente la misma operación. O sea, que estos coeficientes, digamos, que valen para todo. De hecho, fijaros que en el C sub 0 también, el C sub 0, según esta fórmula, sería 1 partido por 2pi, la integral entre menos pi y pi de f de x. Pero eso es precisamente A sub 0 partido por 2. O dicho de otra forma, todos los coeficientes, todos los C sub n, tienen esta expresión. Todos. Para todo n entero. Esto vale para los positivos, vale para los negativos, vale para el cero, todo. Entonces, normalmente se usa esa serie compleja porque es como más reducida. En el caso de la trigonométrica tengo que dar un coeficiente para el seno, un coeficiente para el coseno, saber que hay que escribir A sub 0 partido por 2. Digamos que tiene un poquito más de detalle, mientras que aquí es directa. O sea, la serie es esta y los coeficientes vienen dados por esto. Y de hecho la extensión natural de esta serie es la transformada de Fourier, que tiene exactamente esa misma expresión. Esto hay que hacerlo en el menos pi y pi. Si cambias de intervalo hay que hacer un rescalamiento, como se hizo en el otro caso. El intervalo 0, pero sería n pi partido por l, exactamente igual. Exactamente igual. O sea, aquí quedaría, en el caso de un intervalo general, quedaría 1 partido por 2l, ¿vale? Integral entre menos l y l de la f elevado a menos i n pi partido por l. Exactamente igual. Sin problema. Pero bueno, es simplemente porque en muchos sitios la serie de Fourier de hecho se introduce así, se introduce como la serie compleja y luego se pasa a la serie trigonométrica. Y entonces la serie compleja es como más directa, más sencilla, más rápida de ver. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a dar finalmente un resultado de convergencia de la serie de Fourier para ver en qué condiciones pues realmente esta serie está representando a la función, cuando se puede decir que la serie y la función son la misma cosa. La convergencia de la serie de Fourier no es sencilla, porque estamos acostumbrados quizá a las series de potencia, que son las series que hemos visto, y que funcionan muy bien desde el punto de vista de la convergencia, porque tienen su radio de convergencia y dentro del radio de convergencia todo va fenomenal. Pero en el caso de la serie de Fourier uno se puede encontrar con cosas extrañas. Hay ejemplos de funciones continuas en un intervalo en el que tiene infinitos puntos en los que la serie no es convergente. ¿Vale? O sea que hay ejemplos de funciones continuas, o sea, funciones relativamente buenas. Sin embargo,
pueden ocurrir infinitos puntos en ese intervalo en el que la serie no es que no se parezca a f, es que ni siquiera es convergente, ¿vale? Entonces, los resultados son más delicados y la convergencia que se tiene es un poco más delicada, pero de todas formas funciona relativamente bien. Voy a introducir una definición para, bueno, ver en qué tipo de funciones uno puede asegurar la convergencia. Entonces, se dice que una función es suave por secciones. Suave por secciones, a veces por ahí en los libros voy a encontrar algo del tipo C1 a trozos, ¿vale? Una función que es como derivable a trozo, como continua y derivable a trozos. Esencialmente, bueno, pues vamos a ver, una función es suave por secciones en un intervalo AB si pasan esencialmente estas dos cosas, ¿vale? F es derivable salvo un número finito de puntos. Derivable en todo el intervalo, salvo al más un número finito de puntos. ¿Vale? O sea, que tengo una función que sea derivable en todo el intervalo, salvo al más un número finito de puntos que voy a llamar x1 y los voy a ordenar hasta x sub k. ¿De acuerdo? Unos cuantos puntos, un número finito. O sea, la función tiene que ser derivable salvo a lo más un número finito. Y en segundo lugar, lo que se tiene que decir es que las derivadas laterales de f existen en todo el intervalo. O sea, aunque no sea derivable en ciertos puntos, en esos puntos tiene que haber derivada lateral. Recordad que la derivada lateral es sencillamente tomar el límite o bien a la izquierda o bien a la derecha, ¿vale? Entonces, en esos puntos, aunque no sea derivable, tiene que haber derivadas laterales, o sea que el salto de derivación es un salto, o sea, el problema de derivación es un problema de salto más que de no existencia, ¿vale? Y f es derivable con continuidad o sea, lo que es C1 en todos los intervalos entre medios de esos puntos. O sea, en el intervalo AX1, entre el intervalo X1 y X2, etcétera, hasta el intervalo X sub k. O sea que la función es C1, es continua y derivable, con derivada continua, entre medias. Y en los puntos de estos pues puede fallar la derivabilidad, pero tiene que ser un fallo de salto, es decir, una función relativamente buena. No llega a ser C1, no tiene por qué ser derivable en todos los puntos, incluso podría ser continua, porque el salto, el problema de la derivación sea un problema de continuidad, pero entre medias, en los intervalos entre medias sí que debe comportarse como una función C1. Por eso se llama una función C1 a trozo o suave por secciones, ¿vale? Fijaros que en particular tiene que existir los siguientes límites, lo que llamo f en x más, que es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de f en x más t, y f de x menos cuando t tiende a 0 por la izquierda de f en x más t. ¿De acuerdo? En particular, si una función es derivable por C1 a trozo o suave por secciones, tienen que aparecer esos límites, ¿de acuerdo? O sea, tienen que existir esos límites que son en cualquier punto. Esto para todo x en el intervalo. Por supuesto, allí donde sea continua, pues fx más y fx menos es lo mismo, ¿vale? Allí donde sea continua. Pero podría tener fallos de continuidad, que son los que generan fallos de derivabilidad. O sea, es una función, insisto, no excesivamente exigente, pero no se permiten cierto tipo de cosas. No se permiten derivadas infinitas. Por ejemplo, la raíz de x no sería una función que entra ahí porque no es derivable en el cero, ¿vale? Funciones un poco con alguna particular. Bueno, pues entonces hay un teorema que se llama el teorema de Dirichlet,
que nos va a dar la convergencia de la serie de Fourier. ¿Vale? Bueno, pues si F es suave por secciones en AB y periódica, entonces la serie de Fourier, su serie de Fourier, es convergente, ¿vale? En todo el intervalo, ¿de acuerdo? Si es suave por sección y periódica, la serie de Fourier converge en todo el intervalo y converge a algo un poco especial, que es lo siguiente: converge a f de x más f de x menos partido por 2. Converge a la semisuma de f de x más y f de x menos. Lo cual significa en particular que si es continua, converge a f. ¿De acuerdo? En los puntos de continuidad, esto significa que la convergencia es f. En particular significa eso. Si es continua, ¿por qué? Porque si es continua, f de x más y f de x menos tienen que ser lo mismo, claro. Porque a fin de cuentas el límite cuando t tiende a 0 por la derecha y por la izquierda deben converger a f de x. Si es continua, pues lógicamente esos dos límites van a coincidir. Y por tanto tendríamos que f de x más f de x menos partido por 2 es f de x más o f de x menos, que es lo mismo. Pero si no es continua, converge a eso. ¿Vale? Converge, pero converge a eso, no converge a otra cosa. Pero insisto, hay funciones que no verifican esto y que podrían tener infinitos puntos en el intervalo, siendo continuas, que no son convergentes. En la serie de Fourier no convergen. Y bueno, os voy a enseñar un pequeño script que he preparado, lo tenéis colgado en la página de la asignatura, en el que podéis trastear un poco y ver cómo queda la serie de, por lo menos el dibujo, de la serie de Fourier en unos cuantos puntos. ¿Vale? El script funciona a través del móvil, lo he estado probando, o sea que si tenéis el móvil lo podéis conectar a la página web de la asignatura. Hay un enlace que pone series de Fourier y ahí lo podéis testear. Evidentemente es más incómodo hacerlo con el ordenador, pero se puede hacer. Bueno, pues ahí en el tema, bueno, voy a enchufar la cámara ahí porque ya no vamos a hacer más, así que se vea medianamente lo que vamos a hacer. Más o menos. Ahí en el tema 9 tenéis un enganche que pone series de Fourier. Y que es un script similar al que os comentaba el otro día de la práctica. Lo podéis abrir en Colab y ahí lo podéis ejecutar. ¿Vale? Espera, ahí tengo. Esperad que me tengo que loguear a Google. Vale.
Entonces ahí ejecutáis la primera celda. Vale, y al ejecutar la segunda, pues aparecerá ahí abajo esta ventanita que tenéis aquí, donde podéis elegir el tipo de serie que queréis, si queréis la serie completa o solo en seno o solo en coseno. Aquí podéis poner la expresión funcional de la función que queráis y aquí señalamos bien el intervalo de trabajo o bien directamente y también el número de elementos de la serie. Es decir, esto no te va a pintar la serie entera, sino para un determinado n máximo, ¿de acuerdo? O sea, una suma parcial. Entonces, pues, por ejemplo, voy a usar aquí la función x que hemos representado antes, ¿vale? Voy a hacer la serie solamente en seno, con, por ejemplo, L igual a 6 en el intervalo 0, 1, le dais a Run Interact y aquí aparecerá ahora dibujado la serie, ¿vale? Entonces, fijaros lo que aparece, que es interesante. La función que estoy representando es la y igual a x, ¿vale? En el intervalo 0,1 lo que he hecho es una extensión impar porque he cogido la serie solamente en senos. Entonces he hecho la extensión impar, por lo cual he considerado la serie, la función f de x entre el menos 1 y 1, y esta la reproduce de forma periódica. Entonces la función solamente la he pintado en el 0,1, pero toda la serie la he pintado en un intervalo más grande, que bueno, se podría representar en el intervalo que queráis. Y fijaros cómo la serie efectivamente se pega a la función, pero claro, como hay un punto de discontinuidad, pues pega un salto. ¿Vale? Bueno, pues el salto precisamente en el 1 justamente vale 0 la función entre medias. Como tiene que ser continua, ¿vale? Esto, por supuesto, esto es una aproximación parcial, ¿eh? Esto no es la serie. La serie en todo punto converge a f de x o al salto. El salto en este caso sería el x en el 1 y el x en el 1 por el otro lado, que sería menos 1, convergería a 0. ¿Vale? Esto 1 y menos 1 valdrían 0 entre medias. Pero como estoy haciendo una aproximación parcial, pues se aproxima, no es la serie completa. Si aumentáis el número de n's, ¿vale? Yo he puesto aquí hasta 20, que es la posibilidad que, vamos, se puede programar para poner lo que uno quiera, pero para no hacer demasiado. Si ponéis en igual a 20, pues fijaros cómo se pega muchísimo más, ¿vale? Ya prácticamente es una línea exacta. Es curioso porque cuando se aproxima al punto de discontinuidad sí que perturba un poquito, ¿vale? Esto es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de Gibbs, hace unas oscilaciones y es porque realmente la convergencia no es uniforme, es decir, no converge por todas partes por igual, converge, pero en unos sitios lo hace de forma más lenta que en otros, o sea que no es excesivamente rápida. Eso es la serie en senos. Si cambiáis a la serie en cosenos, vamos a poner aquí un valor de n 5, por ejemplo, pues entonces lo que estoy haciendo es aproximar la función y igual a x en el mismo intervalo entre 0 y 1, pero ahora ha cogido la menos x entre menos 1 y 0, es decir, ha cogido esta aproximación que realmente es el valor absoluto, ¿vale? Y esta es la que aproxima de forma periódica. Fijaros que para n igual a 5 ya tiene muchísimo mejor aproximación que antes, por el hecho de ser continua la función, la extensión periódica es continua, la otra no. Entonces la otra se ve obligada a pegar saltos y la serie, digamos, que se nota. Para n igual a 5 es bastante próxima, ¿eh? Vibra un poco, pero es bastante próxima. Si cogéis n igual a 20, prácticamente no hay diferencia entre la función y la serie, para n igual a 20. ¿Vale? Fijaros que prácticamente estáis viendo el valor absoluto de forma periódica. Esto en su día fue bastante impactante, porque esto no deja de ser una función que es es no derivable, tiene picos, sin embargo soy capaz de aproximarla por una función. Esta función con n igual a 20 es infinitamente derivable, porque es una suma de senos y cosenos. Los senos y cosenos, de hecho solamente de cosenos, son funciones derivables, infinitas veces. Y sin embargo soy capaz de aproximar funciones con picos, que en su día fue bastante ilógico, ¿vale? Ahí podéis poner algún ejemplillo donde podéis poner una función a trozos, ¿vale? Si copiáis, por ejemplo, esta de aquí, y la ponéis aquí, esta es la función que vale 1 para x mayor que 0 y menos 1, la función típica función signo, perdón, en serie de Fourier, no serie de cosenos nada más. ¿Vale? Ahí veis la función 1 y menos 1. ¿Vale? La función 1 y menos 1 reproducida por periodicidad, y bueno, pues ahí para n igual a 20 ya todavía tiene vibraciones, ¿vale? Para n igual a 20 todavía tiene vibraciones, es decir, aquí hay que irse a bastante más para que afine.
Pero bueno, ahí podéis jugar un poco con el widget este que he preparado por si queréis ver alguna cosa. Bueno, pues con eso acabamos por ahí.